Correcto. Les presento a don Gustavo Vargas, él es el moderador, el instructor que tenemos en esta mañana. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, bienvenidos Karen, Mauricio, todo el equipo. Un placer en estar con ustedes esta mañana. El tema que vamos a tocar es bien interesante. Ahora, cuando hacíamos las pruebas, comentaba con Mauricio que les voy a dar unas 3 espacios como mínimo para que vayan desahogando todas sus dudas, las compartamos, porque se las trae y se las trae ¿por qué? Porque en Costa Rica, cuando hablamos de remuneración, generalmente se habla mucho de la remuneración en colaboradores de parte administrativa, en la parte de producción, en la parte logística, pero cuando hablamos de ventas es un tema un poco áspero para algunos. Algo que a mí me ha llamado la atención a lo largo de mis años de experiencia es perdónenme la expresión, se manosea el tema de remuneración de vendedores. Y fácilmente hay de las dos partes, tanto de la gente de ventas hacia los colaboradores, como a los patronos, como los patronos a los colaboradores, con buena intención o mala intención, pero es un tema espinoso, ¿verdad? Entonces, el título se las trae. ¿Cuál es la mejor forma de remunerar vendedores? Adelantarles que, como en todo, no hay una única forma. Vamos a comentar los parámetros que usted tiene que considerar y usted va a ser el que va a decidir qué hacer, ¿no? Entonces, con todo gusto, por favor, tomen nota de las inquietudes y conforme vayamos hablando los bloques de preguntas, sírvanse a hacer todas las inquietudes que ustedes a bien tengan, ¿no? Bien, el primer elemento de lo que vamos a tener hoy es que cuando decimos afinar su gestión de ventas, ¿verdad? El objetivo de hoy es cómo usted logra, y es el que estamos insistiendo, con todo el personal del Banco Nacional, que usted realmente haga su negocio mucho más sano, mucho más estable, ¿verdad? Es un interés legítimo del banco que así sea, y cuando hablamos esto es afinar su gestión de ventas. Y a su vez, en el segundo apartado, le pongo identificar, clasificar y abordar los clientes según corresponda. ¿Y por qué es esto? Porque va a ser, dependiendo del mercado, el tipo de vendedor y forma de ventas que usted vaya a tener. Entonces, vamos a tener, lo más importante es cuál es el que va a mandar acá es el cliente. Y en función del cliente, usted tiene que ajustar su modelo de cómo va a llegar. Va a llegar vía teléfono, le va a llegar vía digital, le va a llegar vía persona a persona, ¿no? Como en otros momentos, el tema de estructura de contenido se los planteo rápidamente. Vamos a hablar un poco sobre el tema de clientes o cuentas, ¿verdad? ¿Y por qué les hablo de clientes o cuentas? Voy a ponerles el ejemplo, digamos, en el caso del Banco Nacional. A lo largo de los años, en mi relación con el Banco Nacional, yo no solamente soy usuario del Banco Nacional, sino también colaboro en distintos procesos como este del Banco Nacional. Yo puedo decir, a veces el Banco Nacional es mi cliente, pero cuando hablamos del Banco Nacional es un banco muy grande, y cuando digo es mi cliente, tengo que tener cuidado de qué es lo que estoy arrojándome yo el derecho de decir, es mi cliente, ¿verdad? Es un banco que tiene distintas verticales, distintas unidades, distintos procesos, y uno puede ser parte en algunos de sus procesos. Pero cuando yo digo el Banco Nacional es mi cliente, es muy osado de mi parte plantearlo, ¿no? Son instituciones muy grandes, muy complejas, y realmente hay que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando yo uso la palabra mío, es mío. Tengan mucho cuidado. Y entonces, una de las cosas importantes es, partiendo de este paradigma, yo les invitaría siempre a pensar que los clientes están ahí y pueden irse. Entonces, ¿qué pasa si un cliente se le va?
Hay organizaciones en las cuales prácticamente la dependencia de un cliente es a veces del 80% o más. Eso es muy peligroso. Igual cuando sus ventas dependen de un vendedor y el vendedor tiene 40% al 60% de la generación de ventas de su empresa. No es adecuado. Lo otro es, vamos a hablar sobre siempre clientes actuales y potenciales, sobre las estrategias de clasificación y las estrategias comerciales. Vean, como siempre, digamos, indistintamente del bloque verde, ¿cuál es su estrategia? En este momento estamos aventurándonos y voy a tocarles algo del tema costarricense. Cuando hablamos de Costa Rica en este momento, la gente dice que es que la situación está dura, está mal, etcétera. Eh, es una situación mundial y es el quehacer comercial en que estamos. No veo en qué momento es cuando ya todo está perfecto y todo está bien. Ahí yo diría que tal vez usted no está vendiendo si no le están comprando. En el bloque verde de la estrategia vamos a analizar y en la remuneración, cuando hablamos de remuneración, por favor, líguenlo mucho sobre cuál es su estrategia, ¿verdad? Voy a ponerles un caso. En Amazon, por ejemplo, Amazon, el modelo de negocio de Amazon no depende de vendedores presenciales. Entonces, depende mucho su estrategia. Así va a ser el tema del vendedor, comillas, que usted demande. Luego tenemos el tema de ejecución, que es lo celeste, que es hagamos las cosas y el resultado. ¿Por qué quiero enfatizarle siempre en esto? Porque cuando hablamos del resultado, por favor, no olviden que siempre que estamos hablando del resultado, en estos 4 parámetros de volumen, margen, liquidez y gente promotora, que es lo que todo resultado busca alcanzar, por favor, recordemos que el tema del margen, el segundo, y el tema de la liquidez, hoy siguen siendo imperativos, ¿verdad? Por favor, no olvidemos esas dos cosas. A veces nos abocamos muchísimo por vender, pero yo veo gente y en juntas directivas de las cuales participo, me impacta ver números impresionantes de ventas y al final, cuando vemos margen, es una cosa muy pequeñita, muy ciertamente insignificante. Entonces uno se hace la pregunta, ¿vale la pena tanto esfuerzo para ganar tan poco? ¿Verdad? Eso es el segundo punto de margen. Y lo tercero es la liquidez. Puede ser, yo escucho empresarios y empresarias que tienen ventas muy buenas y negocios interesantes, pero resulta ser que les van a pagar en 6 meses, 8 meses, 9 meses y mientras tanto la planilla, los alquileres, los pagos a proveedores, ¿quién los cubre? Entonces, recordemos siempre que las organizaciones quiebran por falta de liquidez, no quiebran por margen, ¿verdad? Entonces, presten mucha atención a esos dos aspectos de margen y liquidez. El tercer aspecto a señalarles, siempre como un recordatorio, en estas bolitas que les he presentado en 2 o 3 ocasiones, es interesante porque cuando el resultado, que es la bolita azul, no se da, usted siempre tiene que hacerse el examen de validar cuál de las 4 bolitas que están alrededor están fallando. A veces achacamos a que es el mercado el que está mal, es la bolita verde la que está mal. Y decirles que en la menos es la gestión la que está mal, no es la bolita verde la que está mal. Recordemos que el dinero no se desvanece, ¿verdad? El dinero, no hablo del billete, sino el dinero como tal no se desvanece, simplemente cambia de manos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes cuando decimos el mercado está mal, les puedo asegurar que hay empresas que les está yendo muy bien en estos tiempos, como hay empresas que les está yendo muy mal. Entonces no es el mercado necesariamente, tal vez es su modelo de negocio lo que está sujeto a análisis. En estas 4 bolitas a veces usted puede tener la mejor remuneración de vendedores, la mejor gestión de vendedores, en la bolita amarilla, pero la naranja de empresa es inadecuada y entonces en ventas logramos hacer el cometido, pero resulta ser que no se entrega bien, se entrega en forma tardía, se entrega en forma inadecuada. Entonces, los 4 elementos siempre tienen que ir concatenados para el resultado que andamos buscando, que siempre debe buscar el margen y la liquidez. Y después de ello, el volumen y la gente promotora. No nos matemos por estar siempre presente en redes sociales y que la gente habla bellezas de mi persona. Les voy a decir,
veo un cliente que tiene más de 50,000 seguidores en redes, pero lo que llegan a comprar son 400 personas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el negocio acá, verdad? El último punto para hacer la reflexión de remuneración es este. Y sobre todo, quisiera nada más clarificar lo siguiente. Cuando ponemos el acrónimo este PVP, significa precio de venta público. Recuerde que el PVP, el precio de venta público, lo pone el público, no lo pone usted. Por más que usted quiera poner el precio que usted quiera, en este momento el mercado es el que manda siempre y es el que pone el precio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de eso, una de las cosas importantes es llegar a decir, simple y sencillamente, vamos a plantearnos en un concepto desde el punto de vista de qué es lo que yo quiero ganar. ¿Es conveniente bajar el precio? La primera pregunta que les hago ahí. Hay gente que dice vendamos porque es mejor, ya no es cuánto voy a ganar, sino cuánto voy a dejar de perder. Yo le diría que en este momento tengan mucho cuidado con el tema de bajar el precio, ¿verdad? Tengan cuidado con subir el precio, después es muy complicado, ¿verdad? Se trata de un tema de margen y de costos y gastos. Por favor, entienda esto. El juego está en que usted, el apartado verde, el margen, lo haga lo mejor posible. Y para ello, dado que el precio del PVP lo pone el mercado, el costo y el gasto es lo que usted tiene que hacer cirugía mayor. ¿Por qué decirles esto? Porque ahora que hablamos de remuneración de vendedores, resulta ser que la planilla, específicamente entre más vendedores y sobre todo personas, ponga usted, más complejo se le va a hacer. ¿Ok? Ahora entremos un poco en el entorno. Algo interesante que acaba de presentar ahora en meses recientes Casia, con una información de Nielsen, es un poco duro de aceptar, pero el pesimismo a nivel, vean ustedes la horizontal en el borde inferior, son todos los países a nivel mundial. En el Q1-19, o sea, en enero, febrero, marzo, esta presentación se dio en mayo. Una de las cosas importantes, vean dónde se ubica Costa Rica, está en 85%, por arriba apenas de Argentina y Venezuela. Yo veo esa lámina y me da tristeza, ¿verdad? Me da tristeza porque eso es lo que usted siente en la calle y hay un pesimismo, ¿verdad? No es que el mercado está mal, pero hay un pesimismo. No se trata de ser pesimista ni se trata de ser optimista, sino realista. Usted en la calle lo que ve es pesimismo, ¿verdad? Hay un pesimismo, hay una desorientación. Y cuando empezamos a ver países tales como desde el punto de vista el mismo Perú o los esquemas del el mismo Chile y demás, usted ve que la situación cambia radicalmente. Tenga mucho cuidado con el tema de este pesimismo. Una invitación, no lo sigamos exacerbando, ¿verdad? Como don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, decía en un momento determinado, todo este ruido está causando mucho problema, ¿verdad? Y es sobre todo, acuérdense que en negocios, en finanzas, el tema de confianza, el tema no es irresponsabilidad, sino la situación está dura, pero no es un tema de contagiar pesimismo. La invitación aquí es a ponernos realistas y ocuparnos, ¿no? En la otra información que ellos presentaron, me llamó poderosamente la atención esta, porque en la situación económica del país, vean que lo que el costarricense, si usted quiere ser candidato político o candidato a alcalde en este momento, usted lo que tiene que tratar son estos temas, ¿verdad? Uno es seguridad laboral, es la principal preocupación de la gente, el desempleo. Dos, la economía, el costo de la vida y qué va a pasar, y el IVA y la renta y el encarecimiento de todo. Y tres, la inseguridad, ¿verdad? El narcotráfico, los ajusticiamientos y demás. Y el tema siguiente son las deudas, ¿verdad? ¿Qué hago con las deudas? No puedo pagar la casa, no puedo pagar el carro, no puedo pagar. Entonces, básicamente, si usted quiere lanzarse a la política, su plan de gobierno tiene que tener estas cuatro
estas 4 medicinas, ¿verdad? A veces por ahí se escuchan muchos temas demagógicos, pero en realidad es un tema, ese es el tema del momento. Si uno quiere estar esos son los temas que hay que tocar, ¿no? Ok. Basados en ello, veo el tema de desempleo y se lo quiero plantear porque en el tema de desempleo vea algunas cifras. Eh, al primer trimestre de este año son 276,000 personas, que implican que son 47,000 personas más que el trimestre del año pasado. O sea, hay una realidad, señoras y señores, y es que hay desempleo. ¿Por qué quiero decirles que hay desempleo? Porque entonces yo podría decir, hay más vendedores disponibles en la calle. No, no, no es tan así, ahora les voy a explicar. Eh, Además, vean que no solo ustedes, sino el 64% de los empresarios afirman que no es un buen momento, ¿verdad? Para hacer negocios debido a la desaceleración y por tanto la gente está como muy en proceso astringente, muy proceso recesivo, ¿verdad? No, no estamos en una recesión, pero estamos en una desaceleración económica, ¿verdad? Entonces, básicamente, el tema desempleado es bastante, bastante fuerte. Las cifras oficiales andan cercanas al 11-12%, pero las cifras ya informales podrían subir a más del 20%. O sea, el desempleo es sustantivamente fuerte. Un ejemplo, por ejemplo, recientemente vieron ustedes que en Pérez Celedón, Walmart anunció 110 plazas disponibles y había una fila de más de 2.500 personas. Eso, si lo vemos también en el Centro Nacional de Convenciones, fueron 3.400 personas las que visitaron la Feria de Empleo, ¿verdad? Cuando usted ve estas filas y ve esta situación, tiene que estar claro de que el desempleo es un hecho, ¿verdad? ¿Y por qué es que el desempleo se está dando? Porque justamente el problema es que cuando usted ve su empresa y usted hace la ecuación de gasto, se da cuenta que el gasto en planilla es el que más afecta. ¿Y por qué les sigo haciendo énfasis en esto? Porque ahora usted va a escoger la forma en que usted va a remunerar al vendedor. Y sobre todo, lo más importante es los gastos fijos que usted tiene. Los gastos variables son elementos que pueden estar sujetos a las ventas, pero el gasto fijo es un elemento complicado, ¿verdad? Además, por ahí les voy a meter el apartado de la reforma procesal laboral, que es algo que se metió desde 1943. No teníamos una reforma integral al sistema del Código de Trabajo y ya lo tenemos. Entonces, también tiene usted que cuidarse en eso. Por esta razón, los empresarios y empresarias están más inquietos, un poco más cautos en contratar y ampliar sus elementos de planilla, ¿no? Viéndolo así, entonces yo diría, ok, ¿cuál es la mejor forma de remunerar vendedores? Hasta este momento, el panorama, usted me dice, Gustavo, entonces lo que tenemos que hacer es pagar lo menos posible al vendedor, ¿ok? Si usted paga lo menos posible, va a tener recursos menos posibles y acciones menos posibles. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a analizar. Vayamos a otro apartado, pero nada más por favor quiero que estén claros y realistas en esto. La gente no está disparando a grandes salarios y grandes contrataciones y grandes, no, esa no es la tónica, ni va a ser la tónica de agosto a diciembre, ni de diciembre a marzo. Entonces, pero hay que contratar vendedores, sí, hay que contratar vendedores. Pero se las trae, ¿no? Y ahora les voy a decir por qué, porque también tenemos el tema cultural ahí. Entonces, de paso les adelanto, si ustedes me dicen dónde contratar buenos vendedores, me avisan porque yo todavía no encuentro la huaca, dónde es que están y dónde se forman los buenos vendedores en Costa Rica. Hay gente que dice que yo no nací para vendedor, ¿eh? Entonces desde ahí ya entramos en problemas. Veamos la segmentación y la clasificación de los clientes. ¿Se acuerdan que les había dicho que necesitamos ver los clientes primero para en función de los clientes ver qué modelo vamos a tener? Ahora que Karen les hablaba sobre la nueva modalidad de facilitaciones que les da el banco para poder accesar, ella hablaba de un elemento de clientes vinculados, clientes que están más enganchados, si me permiten usar el término, con el banco.
Lo más importante en la cartera, ¿verdad? Del banco, uno, al igual que cualquiera de sus empresas, uno tiene clientes que son clientes actuales y clientes nuevos. En este momento del 2019 es más caro el derecho que el izquierdo. Implica que es más caro ir a salir a conseguir clientes, ¿verdad? ¿Por qué es más caro? Porque la tasa de efectividad es mucho más baja. ¿Por qué? Porque la gente está más resfriada, la gente está más cerrada. Entonces, incorporar clientes nuevos cuesta, ¿verdad? Y recuperar peor, porque recuperar es que usted los lesionó en algún momento, les quedó mal, hubo alguna situación de algún malentendido, entonces se dan clientes nuevos. Es muy costoso, pero también hay que crecer, entonces hay que conseguir clientes nuevos, pero cuesta. Entonces yo me quedo más con el énfasis en la izquierda, que es los clientes actuales, ¿verdad? Y vean que en los clientes actuales les pongo 4 estrategias. Lo primero que usted tiene que hacer, hago un paréntesis, si su empresa es totalmente nueva, usted no ha empezado a vender, dejemos ese capítulo, voy a anotarlo para ahora comentárselos. Una empresa nueva es una empresa que yo absolutamente no he dado un paso en el proceso comercial del país. Nada más saqué un emprendedurismo y tengo alguna idea. Dejemos eso apartado y ahora se los comento, por favor. Ya tengo la empresa. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es una revisión de las compras que me han hecho clientes en el 2017, en el 2018. Ahí el tema de sistemas de información se las trae, es importantísimo tenerlo. Y lo más importante es que usted identifique esos clientes y en función de los clientes empiece a decir, bueno, ¿cuáles de estos clientes me repiten compra? ¿Cuáles de estos clientes me compran más volumen? Entonces empieza uno a clasificar los clientes. ¿Cuáles son los clientes que me compraron más líneas de producto? ¿Cuáles son los clientes que me compraron, por ejemplo, en un salón de belleza? Entonces, un salón de belleza, en el salón de belleza digo, doña Clotilde es la cliente más regular que tengo. No se hace mucho, pero viene cada 3 semanas viene. Ella sí viene cada 3 semanas a hacerse las uñas. Entonces, doña Clotilde solo viene a hacerse las uñas, pero ok. Entonces, tal vez doña Clotilde podría ser interesante que yo la pueda retener, el punto 2, la mantengo, o puede hacer que la haga crecer, el punto 1, y decirle que ahora le voy a hacer voy a buscarle la manera para que doña Clotilde, además de las uñas, se haga un tinte de cabello y un corte, ¿verdad? Y así, consecutivamente, ya una vez que la tengo con el corte y el tinte, pues lógicamente voy a poder replicar eso, ¿verdad? Pero entonces la invitación es a que tienen que trabajar en la mesa de dibujo con sus clientes. ¿Cuáles son sus clientes? Aquí, desgraciadamente, en Costa Rica, y ahora dichosamente con el tema de la factura electrónica, pero anteriormente lo único que se tenían eran tiquetes de caja y transacciones, ¿verdad? Hoy es imperativo tener el nombre del cliente, quién es el cliente y saber, ¿verdad? Eso en empresas grandes es lo que llamamos con un acrónimo CRM, ¿verdad? CRM, por ejemplo, sistemas robustos como el Cibel o el Salesforce y demás, hacen que usted tenga mucho más información que la que el cliente sabe que usted tiene de él, ¿verdad? Entonces la gente sabe cuándo compra, qué compras. Cuando usted va a un supermercado y le piden la tarjeta de cliente del supermercado, ya lo más importante es que saben, Gustavo viene los miércoles, compra a esta hora, compra estos productos, los paga de esta forma, lo hace de tal frecuencia. Entonces eso es importante. Por tanto, analicen el tema en la mesa de dibujo de los clientes actuales. No se puede hacer esto sin estar analizando cuál es su patrón de cartera. Teniéndolo así, nos vamos al siguiente y en el siguiente, entonces, podemos organizar, una vez que hagamos este trabajo, podemos organizar los clientes por producto, ¿verdad? Como les pongo en la parte izquierda, por cliente o por territorio. Lo habíamos hablado en la forma de organizar fuerzas de ventas, ¿recuerdan? Por producto, ese vendedor es exclusivo para tratar esa línea de productos, ¿verdad? Volvamos al salón de belleza. Ese vendedor que la visita al salón es exclusivo en esmaltes para uñas. Él no sabe nada de tinte ni nada, solo sabe eso. O es exclusivo para equipamiento de tijeras y secadoras, etc. La organización por cliente es
el vendedor que desde el punto de vista del proveedor atiende el salón de belleza, ¿verdad? Atiende la clínica veterinaria y entonces le vende todos los productos que tenga a ese cliente. Esa es la organización por cliente. Y la organización por territorio simplemente me tocó esa zona. Yo veo Guanacaste, yo veo Punta Arenas y fundamentalmente entonces pues veo todos los clientes que hay ahí y trato de colocar todos los productos. La más cara, como habíamos hablado, es la de producto, pero es a veces la más necesaria en ciertas medidas, y la de territorio es la más barata, pero la más rudimentaria, es la más primitiva. El segundo elemento es la forma de llegar al cliente. La forma de llegar al cliente es si lo va a hacer por chat, ¿verdad? Va a tener una persona ahí casi 24/7 contestando chats en distintos turnos. TMK significa telemercadeo, ¿verdad? Lo va a hacer por telemercadeo, que es como cuando ustedes los llaman no los llaman de la reforma, pero los llaman de la gente de tarjetas, y los llaman para ofrecerles algunos productos, etcétera. Esa es las ventas por teléfono. Y el otro sería la persona a persona, que hay dos modalidades. Una es la propia, es mi gente, yo la pago, es mía, y la otra es la tercerizada, que son distribuidores, representantes o tercerizados, agentes autorizados. Entonces, básicamente, en su estrategia, usted tiene que analizar esto. Recuerdan que en uno de los módulos yo les decía que entre más digital, chat y telemarketing y web sea, mucho más barato, pero mucho menos efectivo. La más efectiva es la de persona a persona, pero la más cara. Y a su vez, las formas de organización que vimos, ¿verdad? Producto, cliente, territorio. Ok, ya repasamos eso, entonces vayámonos a esta lámina ya haciendo una síntesis de lo que tenemos. Cuando usted tiene esto presente, entonces su estrategia, que es lo que está, y le pongo en el centro del triángulo, dice su estrategia, ¿cuál va a ser? Bueno, voy a incrementar, voy a mantener, tiene que tener una estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es su estrategia? O sea, va a jugar por las bandas, va a jugar el 4-4-1, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a querer llevar usted el ajedrez de su juego, ¿no? En función de teniendo eso claro, con eso nada más vale la pena recalcarlo. O sea, no se sacan vendedores sin una estrategia. O sea, no se sacan ahí, salga a calle, a ver qué. No, tiene que haber una estrategia, ¿verdad? Y en función de esa estrategia, quiero decirle que estamos en un entorno, y es el círculo que tenemos. Ese entorno está matizado por un asunto económico, que ya lo vieron, un asunto de pesimismo, un asunto de desaceleración, un asunto de temor, ¿ok? Y sobre todo la palabra ahí clave es incertidumbre. Esa yo creo que sería la palabra importante. No llamamos pesimismo, incertidumbre, como un miedillo, ¿verdad? Basado en su estrategia en ese entorno, entonces tenemos que ver el perfil del vendedor, ¿verdad? Es importante. Y el perfil, ¿saben una cosa? Va directamente ligado a la remuneración. O sea, hoy estamos hablando cuál es la mejor forma de remunerar vendedores. Entonces, los vendedores están unidos al perfil. Quiere decir con eso que usted no puede pagar 300,000 pesos y querer una persona con un alto perfil de escolaridad y una alta sagacidad analítica, preparación, etcétera, ¿verdad? Ahí se sacó la lotería, ¿verdad? Y por poco tiempo. Y lo otro es la organización. ¿Y qué significa la organización? Cliente, producto, territorio, digital, etcétera. Entonces, este es en un blanco y negro en la mesa de dibujo, usted tiene que poder esbozar esa lámina. Y si alguien le preguntara, le dice, ok, en este entorno que está así, con este tipo de cambio, con estas tasas de interés, con esta inflación, con este Producto Interno Bruto, mi estrategia es esta y para ello yo tengo esta organización de vendedores con este perfil y les pago tanto. Esta ecuación usted tiene que tenerla, ¿verdad? Ahora quiero hacerles una infidencia. En Costa Rica, estas materias no se estudian. Estas materias la gente las va aprendiendo con la experiencia, pero nada me augura que si yo hago de estos, a mí me gusta hacer ejercicio y un día de estos me sorprendía yo de que por muchos años estuve haciendo un ejercicio y estaba mal hecho. Y después, consultándolo con un especialista en ese ejercicio, me decía, no, es que tenés que hacer esto y esto y esto. Y yo decía, pero tantos años de estar haciendo el ejercicio y estando haciéndolo mal hecho. Con eso les digo que yo podría tener muchas experiencias de haber hecho el ejercicio, pero en realidad
nada me garantiza que es la mejor forma, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar y buscar mejores prácticas. Desgraciadamente en Costa Rica la venta no se estudia. En los fueros para universitarios formales, usted no estudia ventas. En Costa Rica ventas no se estudia finanzas, se estudia mercadeo, se estudia recursos humanos, se estudia calidad, se estudia producción, pero ventas no se estudia. Entonces, como ventas no se estudia, de simplemente lo que dice la experiencia. Y o si yo tiro una piedra y me pego un carro, pues sigo tirando la piedra porque eso me dio resultado, pero eso no implica que eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces, por favor, entonces haga la mesa de dibujo y haga este ejercicio. Ahora sí, veámonos lo siguiente. Viéndolo así, uno dice, ok, ¿qué es pagarle bien a los vendedores? O desde el punto de vista de un vendedor, ¿qué es ganar bien? Cuando un vendedor dice, es que yo gano bien, ¿a qué se refiere? Y cuando usted dice, es que yo le pago bien a mi gente, ¿a qué se refiere? Usted me dice, pero es obvio. No es tan obvio. Voy a ponerles un caso. Si usted me dice en un momento determinado que es que Keylor Navas gana muy bien, ¿quién gana más? ¿Ronaldo, Messi o Keylor Navas? Entonces, ¿qué es ganar bien? Ah, no, es ganar bien. Ok, ¿quién lo juzga? ¿Ronaldo, Messi o Keylor? ¿O usted? Entonces hay gente que dice, ah, no, es que gana mucha plata. Pero Ronaldo gana más plata. Entonces, ah, no, pero gana bien. ¿Pero qué es ganar bien? Ahí es donde entro. ¿Qué es ganar bien? ¿Qué es ganar bien para cada uno de nosotros? Hay gente que dice, no, yo con 300,000 pesos gano bien. Entonces, si yo con 300,000 pesos gano bien y usted me paga una base de 300,000 pesos, pues ya con eso yo no necesito hacer más esfuerzo. Ahora, si yo quiero 5 millones de colones, pues 300,000 pesos no me alcanzan. Entonces, ¿qué es ganar bien? Ahí es donde quiero poner ese un elemento objetivo, porque estamos hablando de números. ¿Y qué es pagar bien? Yo puedo llegar a decir, mire, a la persona que me lava el carro, yo se lo pago bien, pero ¿qué es pagar bien? Hay gente que puede pagar 10,000 pesos por un lavado, 15,000 pesos por un lavado o 2,000 pesos por un lavado. Entonces, ¿qué es pagar bien? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Ahora se los voy a poner objetivamente. Para ello, voy a presentarles la lámina actualizada del Ministerio de Trabajo en cuanto a lo que dice dentro de las categorías que usted debe pagar a un vendedor. Entonces, ven ustedes los salarios mínimos en esa lámina del sector privado. Ahí ven los que son, por ejemplo, bachilleros universitarios en la parte basal, dice 553,000, licenciados universitarios 663,000. O sea, quiere decir que si yo le pago 680,000 colones a ese licenciado, está bien, ¿verdad? Y está muy bien pagado. Eh, para serles honesto, hay mucha gente que considera que eso es un mal sueldo y hay gente que considera que eso es un muy buen sueldo. Entonces, esto es lo que el Departamento de Salarios del Ministerio de Trabajo dice, ¿verdad? Ahí ustedes lo ven, técnicos medios. No, es que usted es vendedor, pero usted no sacó la licenciatura, entonces usted demanda 366 porque usted no tiene la licenciatura, con todo el respeto. A mí qué me importa que un vendedor tenga o no licenciatura. La licenciatura es lo que me va a dar a mí la más venta o la menos venta. No, es que Gustavo me está diciendo que contrate gente empírica. No, se necesita gente calificada. Pero entendamos una cosa, los títulos en este momento no son garantía de que entre más títulos, mejor capacidad y mejor vendedor usted tenga, ¿verdad? Entonces, ni tampoco es garantía de que un empírico es muy buen vendedor. La procesión anda por otro lado. Ahora vayámonos a hacerle una consulta. No les voy a presentar los datos recientes porque ahí hay un elemento de confidencialidad, pero digamos se los puedo plantear con un margen ya distante, digamos, del 2017. Hay varias empresas que lo hacen en Costa Rica, pero digamos una empresa como de las empresas multinacionales, se hacen consultas acá a distintas empresas. Ojo que no estamos hablando de empresas, digamos, solo de clase alta, sino empresas generales. Es una muestra más de aproximadamente 52 empresas. Y quiero que analicen esto. Cuando yo presento esta lámina, hay algunos dueños de empresas que me dicen, Gustavo, no presentes esa lámina con mis vendedores, ¿verdad? Porque entonces voy a presentárselas. En esa lámina lo que tenemos es que dice, los números están pequeños, pero note usted, estamos hablando del 2 de julio del 17,
Entonces aquí diría que, digamos, un visitador médico senior, lo que dice SR, que está casi a mitad del cuadro, el promedio de gane es 2.7 millones. Cuando habla del P25, significa percentil 25, percentil 50 y percentil 75. ¿Qué es esa cosa tan rara? Percentil 25 es que usted tiene 75% de probabilidad que haya otras empresas que paguen mejor que usted, 50% casi que está en la media y 75 es que usted está en el top de línea de pago. Quiere decir que hay visitadores médicos que en un momento determinado, senior, en los cuales tenemos empresas que a ese momento pagaban 2.8 millones de colones en salario, fuera de vehículo y demás. Entonces, pregunta que les hago. Es licenciado en farmacia, no me había hablado del Ministerio de Trabajo que son 663,000, ¿por qué tengo que pagar 2.9 millones? Es que es licenciado en farmacia, pero ahí no dice licenciado en farmacia. Ah, sí, pero es que, entonces, ¿de qué depende? ¿Qué es remunerar bien a un vendedor? Como también, si usted ve el tema dependiente, dice 326,000. Entonces, 326,000, ¿para qué dependencia? Entonces, lo más importante es, hay gente que se acoge a las tablas. No, no hay que acogerse a las tablas, hay que acogerse a lo que su mercado y su empresa quiere y puede pagar, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante. Usted me dice, es que mi gerente de ventas gana muy bien. Yo le podría decir que aquí hay gerentes de ventas que están en el orden de 3.5 millones. Usted me dice, bueno, su gerente de ventas gana 3.5 millones. No, 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 gana menos que eso, o gana más que eso, gana 6 millones, gana 8 millones. Entonces, esto es muy variable, ¿verdad? Hay gente que me dice, es que la tabla de la Contraloría, para ciertos elementos a nivel, digamos, de empresas públicas, yo podría regirme por la tabla de la Contraloría, pero yo no necesariamente en todas las empresas en Costa Rica se rigen por la tabla de Contraloría. Hay gente que va mucho menos de la tabla de Contraloría y mucho más de la tabla de Contraloría. O sea, no es que la tabla dice, ¿verdad? Si usted va donde el colegio odontólogo, no es que su odontólogo esté cobrando lo que dice el colegio, ¿verdad? Entonces, por favor, que no nos entierren en cajita blanca, ¿verdad? Ahora, si yo estoy en una norma de institución pública, yo tengo que acogerme a cierta normativa y cumplimiento del ordenamiento público. Eso está por lógico, pero yo les hablo en su mayoría, entiendo que ustedes están en el sector privado. Entonces, ¿cómo fijar entonces un salario al vendedor? Aquí les pongo para que hagamos el primer receso de preguntas. ¿Cómo se fija entonces un salario para vendedores? Primero, tome en cuenta el objetivo de la empresa. ¿Qué es el objetivo de la empresa? ¿Usted qué quiere? Usted quiere que su vendedor sea una persona, por ejemplo, vamos a poner un caso. Si usted va a automercado y pregunta por la sal, el dependiente que esté disponible le dice, deja lo que está haciendo y va a buscar la sal con usted. Si usted va en este momento a Palí y dice, ¿dónde está la sal? Le hacen la seña y usted juéguesela para ver a dónde está la sal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de su empresa? Usted quiere deleitarse. Entra usted a automercado. Desde que entra, todo el mundo le dice buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Le doy una canasta, ¿cómo está? Perfecto, ¿verdad? Vaya usted a Palí, ahí se le dicen todos los días buenos días. Vaya usted al Rey y le dicen buenos días. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Esto es lo más importante. Dos, benchmarking. Suena complicadilla esa palabra, benchmarking. Benchmarking significa que usted se compare con otros, pero se compare objetivamente. Si usted le pregunta a la gente, el zacate ajeno se ve más verde. La gente dice, no, nosotros ganábamos mucho, mucho mejor. Si usted le pregunta a los vendedores suyos, le van a decir que los de la competencia ganan mejores. Y si usted le pregunta a sus competidores, le van a decir que pagan mucho mejores. Entonces, esto es como que, vamos a ver, si Hacienda viene y le pregunta a uno de ustedes que cuánto gana, usted dice, ay, poquito, apenas para el gasto. Pero si tal vez están con un amigo de colegio que están en una divagatoria de quién es más exitoso, al menos hay ostentaciones que no corresponden a los primeros datos que le dio Hacienda. Entonces, el benchmarking con la industria significa que yo haga una investigación lo más objetiva posible para saber cuánto está pagando la industria. 3, perfil del vendedor. El perfil del vendedor refiere
a que si hago una persona que quiero que hable inglés, francés, portugués, sepa de cómputo, tenga buena presentación, haya viajado, además, no le voy a pagar 200,000 pesos, ¿verdad? Entonces, el perfil del vendedor también va a estar ahí. Ahora, si yo voy a vender equipo biomecánico para gimnasio y voy a poner a una persona de 350 libras, pues 350 libras de peso, el vendedor que llega está terrible. Ahora, si voy a poner a una persona en el banco a vender servicios de banco y lo voy a poner lleno de tatuajes, pues también no es que su capacidad o su título, es que todo depende del objetivo de la empresa y del perfil del vendedor, perfil del cliente. La composición del salario también, ahora lo vamos a ver, el perfil de los clientes, eso es lo que les decía, que los clientes, por ejemplo, en una tienda de ropa íntima, ¿verdad? De ropa íntima, Victoria's Secret, pongo en Victoria's Secret un vendedor masculino o una vendedora femenina. ¿De qué? De gran sobrepeso o sin sobrepeso. De estampa agradable o no estampa agradable. Vean que esto es importante. Y la gente me dice, sí, es así, de buen ver, por ejemplo. ¿Qué es buen ver? ¿Verdad? Pero después les voy a comentar el 404 de la Ley Procesal Laboral, ¿verdad? Con los elementos de discriminación. Y el último es la estrategia. Entonces, objetivos, benchmarking, perfil, composición, perfil y estrategia. Por ello, en la mesa de dibujo que les hablaba anteriormente con el triángulo es donde usted antes de tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Con ello, entonces, nos vamos a las formas de remunerar. Pero aquí hago el primer parámetro para tomar sus inquietudes. Entonces, démonos a la tarea. El personal de Nauta Digital nos abre el espacio de preguntas y soy todo escucha para compartir con ustedes algunas interrogantes. Por favor, sus inquietudes. Bien, súper bien recibidas. Ok, me dice Mao que no tienen preguntas ahí algunas. Entonces, vamos a ver. Por favor, entonces, a partir de este momento, conforme vayamos planteando, usted me dice, mire, lo voy a hacer en esta manera. Recuerdan que yo sí tenía una pregunta anotada acá, que era la de clientes nuevos. Perdón, clientes nuevos, negocios nuevos. Entonces, si les surge una pregunta, ustedes lo ponen en el chat y le damos el espacio, ¿de acuerdo? No es problema alguno y estamos para servirles y esto es para ustedes, ¿no? Dice, ok, perdón, hay una pregunta acá. Ok. ¿Por qué planteo que aunque hay mucho desempleo, no hay muchos vendedores disponibles? Ok. La, ¿Por qué lo planteo? Vean, planteémoslo así. En Costa Rica, lo que, digamos, el desempleo se está dando en tres franjas, ¿verdad? Se está dando en jóvenes que están más o menos entre los 20, 27 años, por ahí, 21, 27 años. Segundo, se está dando en las mujeres, ¿verdad? En las mujeres, desgraciadamente, en el tema de las mujeres se ha venido dando. Y también tercero, en las personas de mayor edad, ¿verdad? O sea, una persona como yo llego a buscar trabajo a un punto y me dicen, mire, no nos llamen, nosotros lo llamamos, ¿verdad? O sea, yo tengo 59 años y yo llego a pedir un trabajo, la gente dice, ay, es que muy bien, pero un día de estos, nosotros lo llamamos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las tres franjas que están sufriendo más desempleo. Además si multiplicamos eso por baja escolaridad, ¿verdad? Personas que no saben usar una computadora, no tienen ningún dominio de inglés, no terminaron el colegio, etc. Ahí es donde está. Cuando hablo del perfil y hablamos de vendedores, entonces la palabra que a mí me da miedo es cuando hablamos de dos términos. Hay gente que dice el dependiente y el rutero. Son dos elementos, dependiente y rutero, ¿verdad? En ocasiones se dice que el vendedor, cuando hablamos de vendedor, es un dependiente o un rutero.
y casi que caemos en que el dependiente no es un vendedor, el dependiente es simplemente un atendedor de personas, ¿verdad? Eh, nos damos con la piedra a servir por el pecho que atienda bien, ¿verdad? Pero que no esté fugado viendo el celular o que llame que es que está enfermo, etcétera, ¿no? Y el otro es el rutero, ¿verdad? Entonces el rutero se le ponen los dispositivos de GPS en el camión y demás, y están los asaltos, y está el jineteo de platas, y está una serie de cuestiones. Entonces, a veces cuando hablamos de vendedores, uno dice, ¿y dónde están los vendedores? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que en Costa Rica, si usted hace un proceso de reclutamiento de vendedores y dice, buscamos vendedores, la gente no le gusta esos puestos. ¿Por qué? Se lo digo por experiencia, cuando la gente me toca hacer contrataciones para empresas y demás, cuando yo le pregunto que el salario, por ejemplo, es variable, entonces la persona me dice, yo si no vendo, entonces ¿qué? Es una cosa rara, ¿verdad? Sí, es que entonces, si no vende, hay empresas aquí que no pagan ni el pase, ¿verdad? Simplemente si no vende, no gana. Entonces, no gana. Entonces, no, es que yo necesito tanto de salario, que usted me asegure este salario, ¿verdad? Yo necesito que usted me asegure 600,000 mínimo de salario. Entonces, nos damos cuenta que la mentalidad de la gente que está desempleada es una mentalidad en búsqueda de estabilidad, en búsqueda de tener su salario del 15 y el 30. Entonces, hay desempleo, pero la gente que está desempleada quiere ser empleada, pero con una certeza de que yo le voy a pagar el 15 y el 30, se venda o no se venda. Y ahí no me conviene. Entonces, cuando hablamos de vendedores, puede ser que tal vez en un tema administrativo pueda servir la persona y entonces nos damos cuenta que lo que están contratando en los centros de servicios compartidos o en los centros operativos son gente de proceso, ¿verdad? Pero no vendedores. Vendedores imagínense que hay empresas reclutadoras de vendedores ya profesionales en el tema que se han salido del tema de ventas porque, digamos, después de una gran indagatoria, sacan 4 o 5, llaman a entrevista y les llega uno, ¿verdad? Y no les llega. Entonces, y el buen vendedor ya está empleado y está en un negocio de más. Entonces, a veces hay que pensar quitárselo la competencia, ¿verdad? Entonces, y va a salir más caro. Por eso lo que le planteo, de que aunque haya mucho desempleo, desgraciadamente en el tema de ventas no hay muchos vendedores disponibles. Voy a hacerle una analogía burda en los grureros, ¿verdad? Las personas que operan grúas en las construcciones. Yo le podría decir que hay mucho desempleo, pero hay pocos grueros, ¿verdad? No hay tantas personas diestras en eso. Ahora, a mí me queda claro que a Ronaldo y a Messi no les falta trabajo, ¿verdad? Pero al futbolista que es malucón sí está desempleado. Entonces, no siempre, hay excepciones, pero sí hay que tener eso en mente. La siguiente pregunta. Dice, muy buenos días. Nos dice Luis, ¿cuál es la manera más razonable para remunerar a los vendedores conforme a las comisiones de ventas? Es un tema, Luis, que es el que voy a iniciar de inmediato. Por favor, si tienes alguna inquietud, encantado, me la haces saber. Te lo dejo ahí interrogante y si hay algún tema, porque voy a tocar este tema inmediatamente. ¿Quién prepara buenos vendedores en Costa Rica? Karina, bueno, verá, te voy a hacer una infidencia. Yo me dediqué en el año 2000, salí de la empresa en que tenía muchos años en el proceso de director comercial y me dediqué en el proceso a apoyar empresas en esta línea y me he dado cuenta de que la desazón que uno tiene, Karina, es dónde puedo enviar a capacitar buenos vendedores. Tenés que tener muchísimo cuidado, Karina, en dónde va a enviar un vendedor, porque hay mucho, Costa Rica yo veo que es el lugar de los cursos, ¿verdad? El curso del cómo ser simpático, cómo ser antipático, cómo ser, por ejemplo, en este momento, no quiero hablar negativamente, no me lo tomen negativo, pero digamos ahora es muy in todo lo que es el neuro, entonces ahora es neuromarketing, neuroventas, neurolingüística, ¿verdad? Entonces es como muy in, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, voy a enviar al vendedor ahí. Yo te diría, hay una fórmula que es A menos B es igual a C. A es lo que yo requiero, B es lo que el vendedor tiene, C es lo que yo voy a capacitar. A es lo que yo requiero,
Ve lo que el vendedor tiene, sé lo que yo voy a capacitar. Eso implica que muchas veces yo envío gente a módulos de capacitación y resulta ser que lo que me vendieron como una carátula no fue para nada lo que se abordó. Entonces, en ese sentido, la gente sale como resentida, se siente un poco burlada o se siente con que eso debió haberse profundizado. Y es que el problema es que cuando se hace cualquier módulo, cualquier curso, el punto es punto de equilibrio. ¿Cuánto es el mínimo de personas que necesitamos? Entonces hay gente que necesita meter volumen y para meter volumen metes heterogeneidad. Y cuando metes heterogeneidad en vendedores, a la hora de tocar temas, es muy complicado hablar de alta tecnología, de consumo masivo a la misma vez. Entonces, en módulos de 3 horas, 4 horas, 5 horas se complica, Karina, por lo cual es un gran desafío y un gran análisis el punto de dónde se pueden enviar vendedores a capacitar. Recomendación, yo creo que estos espacios de networking, de compartir experiencias son muy sanos para que se vaya integrando ustedes en elementos de consulta, ¿verdad? Tienen los expertos del banco, tienen gente que les puede dar consejos para saber específicamente. Voy a ponerte un caso. Ayer me habló uno de los gerentes de una empresa que estaba y me decía, mira, Gustavo, quiero formarme en esta materia. ¿Qué de los siguientes cursos me creerías vos que son interesantes? Yo pienso esto y esto y esto, ¿vos qué pensás? Entonces, ese tipo de conversatorios son interesantes, ¿verdad? Para como platicarlo y no dejarse ir por el título sugestivo, ¿verdad? Acuérdense que los títulos sugestivos son muy engañadores, ¿verdad? Así como, ¿cómo reducir de peso en 5 días comiendo lo mismo? ¿Verdad? Entonces la gente dice, yo quiero eso, ¿verdad? Entonces, al final dice, bueno, continuará, compre el libro y seguirá. Entonces, tengan mucho cuidado. Ok. Ahí entonces tenemos a 3 preguntas, seguimos. Entonces, ahora Luis, venimos con la tuya. Dice esta, 6 componentes de un salario. Entonces, Luis, ojo lo importante. Cuando yo digo yo gano bien, yo tengo que tener muy claro el componente cuantitativo, el componente cualitativo, el componente puntual, el componente permanente, el componente individual y el componente colectivo, ¿verdad? Vea qué interesante, Luis, casi siempre cuando vemos un salario, siempre vemos el componente cuantitativo, pero le puedo decir que no es solo el componente cuantitativo, ¿verdad? Es muy interesante. Voy a poner un caso. En fútbol se da mucho. Hay gente que dice, es que me pagan mucho, pero es una liga poco competitiva. Entonces el tema es que el componente cualitativo, o yo voy a ir a ese lugar, pero es un lugar muy inseguro. Entonces el componente cualitativo, el 2, pesa aún más muchas veces que el 1. Entonces, vámonos al 1. Por favor, centrémonos nada más en el 1, ¿verdad? Componente cuantitativo. Vean, en el componente cuantitativo existen 7 formas de remunerar vendedores. La primera forma de remunerar vendedores es el salario fijo. Salario fijo implica, para ponérselos en plata sencilla, que usted siempre va a ganar lo mismo. O sea, yo le voy a pagar 300,000 pesos, venda o no venda. Ese es el salario fijo. Ese salario, hay gente que me dice, no es válido para vendedores. Les puedo decir que sí, y hay mucha gente. Por ejemplo, si su objetivo es que el vendedor haga preventa, haga prospección, haga servicio postventa, el salario fijo es muy interesante. Ahora, la pregunta es cuánto monto es ese salario fijo. Porque yo le puedo decir que Keylor Navas, volviendo al ejemplo de Keylor, gana fijo. No gana fuera de premios y todo, pero gana fijo. Ahora, si gana fijo, es que es muy mal salario. No, es el monto, el salario, a veces es lo que decimos. 2, salario totalmente variable, ¿verdad? Totalmente variable es lo que llamamos full comisión. Si no, usted tiene el taxi o si no hace la carrera, no gana. Eso es el salario totalmente variable. Entonces, vean que la diferencia entre el fijo y el variable es sustantiva. Por ejemplo, el salario totalmente variable, no hay feriados, no hay horas extra, no hay vacaciones. No hay tiempo de comida ni tiempo de café. En el salario fijo hay hora de café, 15 minutos de almuerzo, 20 minutos del otro, el cigarrito, la ida al baño, todo. Entonces vean que es interesante. Usted pone uno, se gana algo, pone el otro y se gana. ¿En cuál es más tranquilo? El salario fijo. ¿Cuál es más de incertidumbre? El salario totalmente variable. En el salario fijo usted puede
procurar preventa, postventa. En el salario totalmente variable, no, porque yo no le voy a dar postventa. Si no trabajo, no como, ¿verdad? 3, salario mixto. Es el mejor de los dos mundos. Es el 1 y el 2 juntos. Ahora se los digo. Luego tenemos varias derivaciones. El salario fijo, que es el 1, pero más bonificación. Ojo que no es comisión, es bonificación. ¿Qué implica eso? Yo le voy a pagar a usted los 300,000 pesos y si al final del semestre o el periodo usted cumple esto y esto y esto, yo le doy a usted una plata. Eso es un bono. Eso es como la zanahoria, ¿verdad? La zanahoria. Yo le doy esta zanahoria siempre y cuando usted llegue aquí. Eso no es comisión. Comisión lo tengo que pagar en el mes. La bonificación la pago al semestre o al anual. Luego tengo el salario totalmente variable más bonificación, el 2 con bonificación. Y el salario mixto, el 3 más bonificación. Y luego el salario en especie, que es un tanto cruel. Usted me dice, no, eso no existe. Claro que sí existe. Por ejemplo, en empresas familiares hay mucha gente que trabaja y como somos de la familia, yo no le pago porque le estoy dando techo y comida. Entonces, agradezca que lo tenga en la casa, ¿verdad? Eso es salario en especie. También se da en muchos con elementos de estudiantes pasantes y demás, que la gente ciertamente en algunos momentos abusa y demás, pero más que todo en empresas familiares, se da mucho el tema del salario en especie, ¿verdad? Para darles un caso, el tema del salario en especie es todo lo que es la casa, digamos, yo no conozco un trabajo más sacrificado, ¿verdad? En un momento determinado, creo que cortar caña es uno, y el otro es ser una persona que esté amo o ama de casa, que vea toda la casa. Es de los trabajos más ingratos y más duros, ¿verdad? Que hay. Y muy poco valorados muchas veces. Ok, vayámonos al primero, salario fijo. Salario fijo dice, es fácil de explicar. ¿Por qué? Porque usted va a ganar 300,000 pesos ya. Es fácil de administrar porque entonces yo nada más me programo, cada 15 y 30 voy a sacar los 300,000 pesos y brinda estabilidad a la persona, porque la persona me dice, bueno, y con esto usted siempre me va a pagar eso. Sí, venda o no venda, eso vamos a pagar. Hay huelga, no hay huelga, hay temblor, hay simulacro, tranquilo. Usted, digamos, usted ve el tema simulacro y usted dice, bueno, todas las empresas salieron y pararon las líneas de producción. Yo no estoy seguro que empresas, digamos, una empresa fabril, si usted hace un simulacro y para, el volver a iniciar puede depender un proceso de más de 3, 4 horas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidados, ¿verdad? En esa línea. Desventajas, invita al confort. ¿Por qué? Porque no es que la persona se hace vaga, sino que invita al confort, ¿verdad? Invita a que la gente diga, no. Entonces, por ejemplo, vea que en un salario fijo es muy corriente que la gente diga, y ahora va a ser fin de semana largo y cerramos el día. Como es el 2 de agosto, el jueves, entonces el viernes cerramos. ¿Me explico? Eso es la conducta del salario fijo. Una persona en Uber no pregunta si es 2 de agosto, más bien el 2 de agosto, el día que fui a hacer la romería, venía en un taxi de Cartago y me decía el taxista que llevaba 36 horas trabajando, entonces ahí no hay horas extra, es simplemente agárrese y ve a ver cómo no se duerme, ¿verdad? La desventaja no permite medir el esfuerzo adicional, porque es el salario fijo, todos ganan igual y amarra a la compañía de costos fijos. Usted no puede tocar un salario fijo. O sea, un salario fijo se paga, no se puede tener, se puede aumentar, pero no se puede rebajar. Esas son pros y contras del salario fijo. No es que sea malo, vuelvo a insistir, hay muchas organizaciones en ventas que usan salario fijo y tienen métricas para hacerlo. Ahora en la reforma procesal laboral les voy a explicar ahí cosas de estas. Después tenemos salario totalmente variable. Cuando hablamos del salario totalmente variable, estamos hablando que es el full comisión. Todo lo que el anterior tenía positivo, vean que lo tienen como negativo, lo tienen como ventajas, y positivo lo tienen como desventajas. O sea, es lo mismo por al revés, ¿verdad? Hay organizaciones que pagan totalmente variable. Típicamente, las empresas de seguros, bueno, no el INSS, pero las empresas de seguros, la venta de casas, por ejemplo, seguros internacionales. Si usted trabaja representando seguros internacionales, si usted coloca, bien, y si no coloca, no gana. Si usted vende casas y vende casas, bien, y si no, no. Hay empresas de automóviles que si usted vende carros, bien, y si no, no gana. Son totalmente variables. Es el caso de un conductor en Uber, ¿verdad? O un taxista. Luego tenemos el tercero, que es el salario mixto. El salario mixto en realidad es tomar lo mejor de los dos mundos anteriores, el base más el comisión. Por favor, entiendan
que aquí hice un cambio y por eso los pongo en rojo. Cuando digo salario base, estoy diciendo que es salario base y no estoy diciendo que es salario fijo. Hay gente que me dice fijo más comisión. Eso implica que esto es un error. ¿Me explico? Yo no puedo tener un fijo más comisión. Puedo tener un fijo más bonificación, pero tengo que tener un fijo más comisión. El término comisión es el porcentaje que yo gano en una venta. El término bonificación es lo que yo gano por una serie de logros alcanzados a lo largo de un periodo. Y la bonificación difiere de la comisión en que no se da recurrentemente y la compañía no está obligado a darlo, ¿verdad? En la comisión sí. Entonces, y el salario base es el piso, lo que yo voy a tener. Entonces hay gente que me dice, bueno, es que la Contraloría o el Servicio Civil dice que no, eso, usted puede pagar cualquier salario siempre y cuando esté por arriba de los mínimos de ley esperados. Entonces hay salarios bases, hay gente que paga 100,000 pesos de salario base, más un porcentaje de comisión. Lo que sí quiero decirles es que cuando usted contrata a la persona le dice, ¿y qué salario me puedo redondear aquí? Entonces hay gente que dice, no, usted aquí puede redondearse toda la plata que quiera. No es tan cierto, ¿verdad? Típicamente a los que han estado en red, en movimientos de lo que son todos estos procesos multinivel, se dan cuenta que no es así, que yo ya fui diamante en 5 semanas y ya me compré 3 Ferraris y me gané todos los premios. O sea, como dicen los gringos, there's nothing for free, o sea, no hay almuerzo gratis, no es así como soplar y hacer botellas, hay que trabajar siempre, ¿no? Este salario mixto es uno de los más utilizados en Costa Rica, ¿verdad? El salario. Por ejemplo, en instituciones públicas se trabaja mucho el salario fijo, porque el tema comisional en institución pública es complicado. Tiene que venir y está el sindicato y la convención colectiva y ahora que está el plus y se complica. El salario full variable es el salario, por ejemplo, un médico en la caja gana salario fijo más pluses. Y un salario en su consulta privada gana totalmente variable. Si ve pacientes gana y si no es solo gasto, ¿verdad? Entonces tiene los dos salarios. Entonces realmente se trabaja ahí. Ahora, el salario mixto. En el salario mixto usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, tiene que tomar en cuenta el tema de proporcionalidad, porcentaje de comisión y tipo de comisión. Se los explico. La proporcionalidad. Esto es, por ejemplo, cuando es la proporcionalidad, es usted le dice a la persona, mire, yo le voy a pagar a usted 500,000 colones promedio mensual. De eso le voy a poner 100 de base y 400,000 alrededor van a ser lo que usted se va a ganar en elemento comisionable. Eso implica que vean que la proporcionalidad es prácticamente como de 10-90, ¿verdad? Es 20-80. O sea, es una proporcionalidad de los 500,000, yo estoy ganando 100 y 400 me lo estoy trayendo del aspecto comisional. A eso se refiere el término proporcionalidad. Va a depender de estos factores: la rotación del producto, el valor del producto, la responsabilidad, el objetivo, las labores asociadas, el tipo de producto. O sea, un producto muy complejo, una planta de electricidad, yo no la vendo todos los días. Entonces tengo que ponerle la base en la proporción, tiene que ser mayor. Y como el perfil tiene que ser ciertamente técnico, entonces yo puedo decir, bueno, la persona va a ganar 1,000,000 de colones, le voy a poner 600,000 de base y los 400,000 que sean variables. Si la persona vende Coca-Colas, yo le podría poner 500,000 pesos y le puedo poner 50,000 de base y 450,000 de variable. A eso refiere la proporcionalidad, ¿verdad? Eso se hace de acuerdo al tipo de producto, a la dinámica del mercado y a la rotación. Ahora bien, voy a la pregunta que yo les dejé pendiente. Si es un mercado nuevo y usted no lo conoce, mi recomendación es haga un trato con la persona que va a contratar y dígale, mire, vamos a hacer esto, vamos a trabajar los primeros 4 meses con un contrato, yo le aseguro a usted este salario fijo y después de esto hacemos
una norma de pasarlo a variable, tanto de base y tanto variable, pero de momento para que usted haga cartera y usted conozca el mercado y demás, vamos a hacer 4 meses. Entonces, el riesgo es mucho más controlable. El problema es cuando usted está en un mercado nuevo y se pone a hacer proporcionalidades. Entonces, al menos uno puede dispararse en el pie, ¿no? El segundo aspecto, después de la proporcionalidad, que tiene que ver con el objetivo, la cultura, el perfil y la empresa, es realmente, voy a adelantarme acá y ahora me atraso, es el porcentaje de comisión. El porcentaje de comisión es, yo le voy a pagar a usted, le puedo pagar sobre la venta bruta. El problema es que si le pago sobre la venta bruta, el problema que usted tiene es cómo hace para los descuentos y las devoluciones, más ahora con el tema de factura electrónica. La venta neta es muy sana, pero el problema es que tienen que estarse dando las devoluciones y los descuentos. Por tanto, la venta neta me cuesta pagarla siempre el 15 y el 30, la comisión. Entonces hay gente que paga una base y el corte lo hace unos días después del cierre de mes. La utilidad. Aquí hay un asunto. Hay gente que esta utilidad la pone entre comillas y es, yo quiero ganar este porcentaje. Si usted vende por debajo de esto, no gana comisión. Si usted vende por arriba de esto, gana comisión. El otro es el cobro, ¿verdad? Los gerentes financieros son felices diciéndole, ok, vendedor, es que vender es muy fácil, entonces hasta que cobre. Pero dense cuenta que, digamos, a veces yo tengo instituciones en las cuales me pagan a 120 días. Entonces, si me pagan a 120 días, voy a ganar hasta que cobro, ¿verdad? Entonces, es un tema. Entonces, en el 3 y en el 4 vienen los famosos préstamos o adelantos, que es un poco complicado, ¿verdad? De parte del patrón hacia el colaborador. Y lo otro es variable dependiendo de mezclas entre los anteriores, ¿ok? Acuérdense, por favor, una cosa. Un sastre mide muchas veces la tela, pero corta una vez. Cuando usted toma la decisión de hacer una cosa de estas en proporcionalidad o en comisión, ya cortó. Y volverlo para atrás es un problema y ahora con la ley procesal laboral se le puede venir un conflicto no solo con caja, sino con Hacienda. Tenemos el tema anterior que les decía que es, vean, lo primero es no sacrifique el perfil por el monto salarial designado. O sea, si usted requiere ese perfil, tal vez lo que tiene que pensar es el número de vendedores, hacer más discreto y no poner más vendedores. Si no, es mejor poner menos vendedores, mejor pagados, que más vendedores poco bien pagados. Y decida siempre con responsabilidad, ¿no? Por último, tenemos si el porcentaje de comisión lo vamos a hacer igual o diferenciado. El primero, proporcionalidad, el segundo, el porcentaje de comisión y el tercero, el tipo de comisión. ¿Qué significa una comisión igual? Que usted le va a pagar, diga que la comisión va a ser el 0.5% de lo que venda. Pero si lo hace igual, ¿saben qué va a pasar? Que el vendedor le va a vender los productos que más rápido roten y se vendan. Si lo hace diferenciado, entonces el producto va a ganar más comisión, aquellos productos de más difícil venta que los de fácil venta. ¿Cuál es el problema? Que la diferenciada en productos sin sistema y demás se vuelve muy compleja, ¿ok? Y ahora entramos al componente cualitativo. Preguntas que tengan con respecto al componente cuantitativo, que es el poquito ahí matemático que hay que hacer. Veo una pregunta de, después de Karina, creo que ya esta la teníamos, dice Marcela. Por ley, ¿cómo se justifican esos tipos de salarios mixtos? Ok, por ley, lo más importante, Marcela, es que en el contrato que se le hace de inclusión a un vendedor, tiene que venir estipulado cuáles van a ser las reglas del juego. A veces muchas pymes lo hacen, Marcela, en una forma muy, hablemoslos entre compadres, ¿verdad? Y eso es peligroso, porque cuando yo entro al Ministerio de Trabajo, con solamente que yo pruebe subordinación, pruebe regularidad o pruebe el proceso de relación, ya se establece una relación obrero-patronal y entonces me caen con todo. Entonces, en el pasado la gente decía, no, hagamos esto, yo esto te lo saco por debajo y esto te lo saco en esto y esto no lo declaramos y aquí no te pago la caja.
Hoy, con los sistemas y con tributación como está y con la caja como está, tener estos riesgos es innecesario. Mejor todo bien documentado. Entonces, ¿cómo se justifican por ley? Todo es justificable. La ley no me exige a mí que yo empiece a fijar porcentajes. Una cosa que voy a aprovechar, Marcela, ahora que me haces esta pregunta, es lo siguiente. ¿Qué porcentaje de comisión se le paga a un vendedor? Partámoslo así. Si usted trabaja totalmente variable, totalmente variable, los porcentajes generalmente son del 10 o más por ciento. Generalmente cerca del 10, 8, 10%, un poco más. Porque yo no le voy a pagar nada. Simplemente tal vez le apoyo un poco con el celular y le voy a pagar algo de gasolina, pero no le voy a pagar nada. Simplemente todo usted se lo redondea de la comisión. El asunto es cuando yo le estoy pagando una base y le estoy dando infraestructura y oficina y demás, entonces los porcentajes de comisión jamás podrían de ser del tipo del 10, si no me mato en la utilidad. Entonces, acordemos que el porcentaje va a ir atacando la utilidad. Entre más yo dé comisión, más sacrifico la utilidad. Entonces, yo podría llegar a decir, mira, te voy a pagar, generalmente son fracciones menores al 5%, 2%, 4%, fracción 0.5%. Entonces, eso yo lo estipulo en un documento de inclusión, y es el contrato laboral, donde yo digo, a partir de ahora ingresa, va a estar sujeto para estas políticas, su salario va a pagarse los días tantos, va a ser con este porcentaje y demás. Cuando yo empiezo a variar carteras o a variar cosas, tengo que estar claro que todo lo que yo escribí está bien documentado y no estoy violentando, porque si no, la gente tiene esto, me puede ir a acusar. Y en este sentido, el tema de acusar, juralo, que cuando vos tenés un interventor de caja al Ministerio del Trabajo, algo te van a encontrar. Entonces es muy peligroso y al final terminan compañías secuestradas por elemento, porque en derecho laboral uno como patrón no es culpable hasta que demuestre que es inocente, ¿verdad? Dice Paola, ¿se podría tomar como parte del pago fijo los viáticos, gasolina, teléfono, alimentación? Paola, jamás, jamás. Lo que tenés que hacer es, si vas a optar por un salario base, el salario base es, yo te voy a pagar 100,000 pesos, es tu salario. Y lo otro, gasolina, teléfono, alimentación, lo voy a sacar por otra modalidad. Y yo le pago aparte, aparte de ese, en otro giro, le hago la transferencia y ahí vos vas a definir, lo vas a hacer contra factura, lo vas a hacer con gasto fijo, lo que sea, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo le voy a poner, por ejemplo, hay instituciones internacionales. Yo he trabajado con el tema, digamos, de Naciones Unidas o elementos del BCIE, y ellos me dicen, ok, Gustavo, de viáticos, lo que nosotros tenemos de tabla es esto. Los honorarios tuyos son esto y de viáticos es esto. Esa parte. Porque si lo metes en el mismo giro, yo te lo puedo reclamar después como salario y me tenés que pagar aguinaldo más todo el proceso de cesantía y las leyes obrero patronales ahí. Entonces no conviene estar jugando con el tema de gasto, teléfono y alimentación. Si querés regirte por la tabla de la Contraloría o factores, sería interesante. Aquí el tema más delicado es el tema de gasolina, ¿verdad? El tema de gasolina es muy delicado porque el tema de gasolina, sobre todo cuando el vehículo es de la gente, es complejo porque hay que hacer un contrato del arriendo que estás haciendo de ese inmueble, porque si ese vehículo comete un problema o tiene un accidente, tenés que librarte muy bien. Entonces, hoy la recomendación es que todo esté bien documentado. Ok, gracias por las preguntas. Seguimos con esto. En el tema de componente cualitativo, aquí vamos más rápido. Vamos a tomar el tema de, vean que son varios aspectos, por ejemplo, lo que preguntaba Paola, los viáticos, la disponibilidad de tiempo es impresionantemente atractivo para mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica es satánico trabajar los sábados, ¿verdad? Por eso la gente que le cuesta trabajar en tiendas de centros comerciales es muy complicado,
porque tienen que trabajar sábados, domingos y sobre todo en épocas como Black Friday, Días de la Madre, demás, que se cierra a deshoras, los días de Navidad. Entonces, ahí no estamos hablando de horas extras, sino que son extensiones. El tema de disponibilidad de tiempo, porque la gente en Costa Rica, dichosamente, todo el mundo quiere estudiar, entonces todo el mundo quiere tiempo para la U, que los chiquitos, que entrar más tarde, salir más temprano, las presas, etcétera. El horario flexible son atractivos, los viajes, la capacitación, los seguros. También tenemos los estudios, ¿verdad? Es interesante el tema de estudios, la experiencia, eh, ambiente laboral también es muy importante. Alguna gente da vehículo, ¿verdad? Que también para cierta gente es importante que se dé. El accesorio, si da laptop o algún elemento computadora, tablet, lo que sea. Después, de aquí vamos a tener el componente puntual, y en el componente puntual vamos a ver que ahí es donde ponemos premios, que también son interesantes desde el punto de vista de alguna llamémoslo, incentivo. Esto no es una bonificación, no es una comisión, es un premio. Un premio es el vendedor que más ganó o más esfuerzo hizo en esta temporada, entonces gana un premio. Estos premios no necesariamente tienen que ser económicos, pueden ser entradas al cine, cenas, viajes, lo que sea. Concursos, que es muy interesante, ¿verdad? La gente cuando se pone con concursos entra en el espíritu bien competitivo, ojalá que sea un concurso bien establecido. Las bonificaciones, que ya hablamos de eso, y las celebraciones también, que le regalo unos lapiceros, le regalo, no sé, broche, ese tipo de cosas, ¿no? El tema del reconocimiento también es importante en mucha gente, no es solamente el tema económico. Luego el componente permanente, y en el componente permanente estamos hablando de que no es lo mismo pagarle mensual a una persona siempre que a todos o a alguno. Entonces, aquí es, por ejemplo, en promedios mensuales, uno puede decir, yo siempre pago por acá, y eso es importante, sobre todo cuando vemos balances de situación y estados financieros para ver cómo está el comportamiento del gasto. El componente individual, hablamos nada más si yo quiero pagar al individuo o quiero pagar al equipo. Algo importante que en ventas se tiene que respetar es que la antigüedad no se paga. Usted es igual, por ejemplo, usted paga hay gente que dice, es que paga la experiencia o paga la cartera. No, usted lo que paga es llegar a decir, yo voy a pagar el desempeño. No importa si la persona es joven o vieja, lenta o rápida, es el desempeño, pero no se paga antigüedad. En empresa pública y en empresa fija muchas veces se paga la antigüedad. Usted no le va a pagar al jugador, al futbolista, entre más años tenga, le paga más. No, es igual que en deporte. Usted no le paga al deportista por más años de estar en el equipo, sino por más goles que meta o mejor función haga. Luego, tenemos con ello el componente colectivo, que es el que les digo, si a todos les voy a tomar esto o son solo algunas estrellas. Recomendación, nada más no haga vacas sagradas, en comillas, que no es algo peyorativo, sino que no haga budas ahí, no engorde sobremanera. Cuando uno tiene una mascota y uno le da más de comer de la cuenta y poco ejercicio, la mascota empieza a engordar. No engorde vendedores innecesariamente. Finalmente, pedirles que por favor tomen en cuenta el tema de reforma procesal laboral que se metió a final del año pasado, y una de las cuestiones importantes, sobre todo algo que a mí me llama la atención, es el artículo 404. Vean que el artículo 404, esto fue publicado en julio del 2017 por el Financiero, y dice, se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, crimen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Conclusión, es violatorio cualquier tipo de discriminación. ¿Y qué es discriminación? Todo es discriminación. Me está viendo feo, me está discriminando. Es que soy de color, me está discriminando. Es que tengo un tic, me está discriminando. Es que soy gordo, me está discriminando. Y entonces, en ese sentido, vean cosas interesantes. Por ejemplo, un mito que hay en este momento en el país es que la mayoría de la población trabajadora tiene empleos formales. Nada más vean este dato.
Las personas que reciben todos los beneficios laborales en Costa Rica, no estamos hablando de vendedores, se estiman apenas del 38,8%, ¿verdad? Los trabajadores que no reciben ninguna de las 6 garantías laborales es 6,5%, que uno podría decir hasta elemento de esclavitud. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de trabajo en especie? Trabajar en servicio doméstico, 13%, y en empresas informales, el 23%, eleva el grado de vulnerabilidad. Entonces, tenemos aquí que ya ahora son 14 los temas de discriminación. Esto con el acoso laboral y el acoso sexual se complicó muchísimo. Entonces, recomendación, tenga testigos y tenga todo por escrito desde el inicio. Si no lo tiene en este momento, mi recomendación es establezca un parámetro de una evaluación del desempeño para empezar a documentar poco a poco y estar armado para cuando se vengan los golpazos, ¿verdad? Otro tema, desgraciadamente, con las mujeres, tenemos esto, ¿verdad? A pesar de que representan más de la mitad de la población, Costa Rica es el cuarto país en Latinoamérica con la menor tasa de participación laboral femenina, ¿verdad? Solo por encima de Honduras, Nicaragua y México. El otro tema es el tema de edad. Vean que Costa Rica, la esperanza de vida está por arriba de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 78,94 años, Costa Rica ya tiene 79,40 años. Esto está poniendo en vela todo el tema de las reformas laborales, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y por edad también puede ser un tema, ¿verdad? Que yo les decía, por edad, por lejanía, por ejemplo, aquellas preguntas que se hacían en una entrevista, ¿dónde vive usted? Es que yo vivo en Paraíso y es para trabajar en Coyol y, ay, no nos queda bien. Ah, me está discriminando por ubicación geográfica, ¿verdad? Es que yo soy muy pequeñito. Ah, me está discriminando por estatura, ¿verdad? Ah, es que yo soy amanerado. Ah, me está discriminando por mi preferencia sexual. Entonces, por favor, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? La pregunta que uno se tiene que hacer es si hay contratos claros. Tengan muchísimo cuidado con trabajar en ventas como servicios profesionales. Y aquello que les hablé al inicio de que Costa Rica se manosean mucho, es que antes se hacían muchas de estas cosas. Hoy no son debidas. Entonces, hágase un chequeo. ¿Está usted blindado en esta reforma con respecto a horas extras, cargas de trabajo extensas, trabajadores no en planilla, trabajadores temporales, pago contra resultados, subjetividad en la evaluación del desempeño, seguridad ocupacional, permisos con o sin goce salarial, incapacidades, vacaciones, bullying, teletrabajo? Se complicó la cosa. Entonces, esto no es de pymes, micros o grandes empresas, esto es de todas las empresas. Entonces, no es solamente factura electrónica, no es solamente modificaciones de renta, no es solamente entorno de incertidumbre, sino es reforma procesal laboral. Conclusión, señoras, señores, tenemos que estudiar, actualizarnos y para eso todas las plataformas que el banco les está poniendo porque lo amerita mucho. Y es que sobre todo, el que cree que cuesta caro un profesional no sabe lo que cuesta un incompetente. Y tener un enemigo dentro de casa es fatal. Conclusión de todo esto, señoras y señores, decirles que los grandes retos que tenemos en este desafío es todo lo que es reclutamiento y selección de vendedores, es crucial. Cuando usted reclute y seleccione, tiene que estar presto a responder la pregunta que le va a hacer el candidato, ¿cuánto voy a ganar? Y segundo es la evaluación del desempeño, tenerla clara para protegerse y blindarse con respecto a los elementos que les digo de la reforma. Y la otra cosa, que aquello que decíamos de despido por reorganización, recuerden que ahora los jueces tienen atribuciones y no es usted el que decide el conciliar, sino es el juez, ¿verdad? Entonces, el panorama se pone muy interesante. Estamos subiendo la montaña y subiendo la montaña hay que prepararse. No es susto, simplemente es bienvenidos al mundo de la complejidad. Estar en el tema de remuneración de ventas es un capítulo muy interesante y recuerden que si usted toca toca el de organización, toca el de estrategia, entonces toca el tema legal y por otro lado el tema de que hoy finalmente decirles que lo que se demanda es ser más rápido, más barato y mejor, ¿verdad? Hay que moverse muy rápido. El problema, como siempre les digo en mis ponencias, es ya voy, pobrecito, tenga paz, un día de estos. Esa cultura
y que invita más a la mediocridad, hay que desterrarla. No tenemos que asustarnos. Lo que estamos viviendo es una situación donde muchos otros países están peor en el tema de Ecuador, por ejemplo, Argentina, Bolivia, están muy mal. Entonces, realmente me parece que es un tema desafiante y sumamente interesante. Con ello, cerrarles, estamos casi al borde de la sesión y abrirles un espacio para preguntas si lo tienen a bien. Paola, gracias por tu pregunta. Me dice, ¿conoce alguna forma de analizar los incentivos que se ofrecerán al vendedor según la edad o generación de cada quien? Pienso que los millennials tienen un concepto distinto de los beneficios, o los X o los Y, los baby boomers, ¿verdad? Además, ¿es correcto que una empresa se ofrezca beneficios distintos personalizados según el vendedor, o es mejor ofrecer lo mismo para todos? No, Paola, yo te diría, de fijo es estandarizarlo por franjas, simplemente es, la mejor franja es como si tuviéramos un elemento junior, un elemento medio, un elemento senior, y entonces la gente tiene que estar clara, decir, de aquí a acá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué tengo que acometer para que usted me dé como del cinturón verde al cinturón azul y del cinturón azul al cinturón rojo? No se trata de que porque soy millennial, entonces me pasas del verde al negro de un solo tiro, no. no. Y una invitación, Paola, te diría, si bien es cierto, yo podría decirte que es que el tema generacional está cambiando, pero no es solamente el tema generacional está cambiando. Yo creo que todo está cambiando. No podríamos acuñarnos que se ha etiquetado mucho que es que los millennials son personas muy volátiles y no ven el futuro, y los centennials ya lo ven más y demás. Me parece que también, si bien es cierto, vieras que no opera como como digamos, corte radical. Les voy a compartir una cosa que a mí me llamó la atención en mis andadas por las clases en los procesos de maestría. Estando en el tecnológico, me llamó una cosa que me marcó a mí mucho profesionalmente, fue que Condal, que es donde casi siempre doy, o Alajuela, son instalaciones muy bonitas, ¿verdad? Que ha hecho el TEC con mucho tino y demás, y las aulas, y el parqueo y todo. En algunas de estas aulas me ha llamado la atención de que en algún momento, si se va la luz o pasa algo, o hay mucha presa o hay huelgas, los estudiantes dicen, hoy no va a haber clase, ¿verdad? Ok. Están pagando, ¿verdad? Y demás, y las clases son, las instalaciones son bonitas y demás. Me tocó la parte de ir a una zona rural, y estaba en el Atlántico y estábamos en un colegio arrendado por el tecnológico para la clase. Y estaba lloviendo y la cosa muy compleja. Se fue la luz. Eh, Me llamó la atención que los estudiantes sacaron candelas para seguir la clase. Entonces digo yo, qué raro. Y en Condal y en Alajuela, los estudiantes 15 minutos y dicen que si ya no hay clases. Entonces, no es de millennials esto, es un tema de zonas son distintas, ¿verdad? Y al igual que yo puedo llegar a decir que dando clases de maestría en Guanacaste es distinto a dar clases de maestría en Cartago, y dar clases de maestría en San Pedro, y dar clases de maestría en Alajuela. Yo haría esa analogía con lo que me estás preguntando. Yo ofrecería elementos igual. Es el mismo programa de maestría, los mismos elementos de materias, los mismos incentivos, los mismos requisitos, simplemente lo acoplo a cada una de las circunstancias. Me pregunta María, muchas gracias María por tu pregunta, dice, ¿cuál es el mejor modelo de pago a un vendedor para la venta de servicios? En la venta de servicios, te diría María, si es un servicio complejo, digamos complejo, no me tomes a muy sofisticada la palabra, sino un servicio que no se da constantemente, yo tendría, generalmente los servicios son procesos en los cuales yo tengo que dar una asesoría al cliente, una guía, tengo que, comillas, gastarme mi tiempo con el cliente. Por tanto, yo tendría que recargarle en la base a esa gestión, ¿verdad?
porque el vendedor en servicios tiene que hacer procesos de trabajo de oficina para poder hacer. En los procesos meramente transaccionales de poco involucramiento, digamos, si estoy en un elemento de ventas masivas de producto de alta rotación, yo no necesito meter bases altas, ¿verdad? Pero en un producto de servicios yo sí metería eh, una base sustantiva. Ahora, el servicio, tengo que preguntarme, por ejemplo, en un servicio bancario, yo tengo que preguntarme el tipo de persona que va a tener, si la persona tiene que tener vehículos, su presentación personal, su forma de comunicación, todo eso se paga, ¿verdad? Entonces, eso me va a elevar el monto total que la persona va a ganar y eso me matiza también lo que te decía anteriormente del tema de la partición que voy a hacerle de base, ¿verdad? Me pregunta Cinia, para el pago de bonificaciones, estamos hablando de bonificaciones, ¿verdad? No comisiones, ¿hay algún parámetro para definirlo para vendedores de servicio? Por ejemplo, un porcentaje sobre las ventas que se plantearon como meta. Yo te diría, Cinia, que lo mejor en el bono es trabajarlo por referencias del salario promedio mensual. O sea, yo establezco unas condiciones y digo, ok, llegando, primero que todo, el bono da por sentado que la meta se cumplió. Hay gente que paga bonos y no cumplieron las metas. Eso no se vale, ¿verdad? Tal vez puede calificarse como un premio por algo, pero la meta se cumple. Pasada la meta, si alguien hace algo de manera sobresaliente, de manera interesante, yo podría empezarle a mezclar ese logro con elementos no solamente numéricos, sino también de aporte. Por ejemplo, el servicio que se dio fue un servicio que nos trajo X o Y beneficio. Entonces, generalmente es muy provechoso trabajarlo como parámetro el mensual. ¿Cuánto es el salario promedio mensual? Y entonces yo puedo decir a medio salario, un salario, salario y medio, dos salarios. Entonces, en multinacionales se trabaja mucho con el tema de el bono anual, se paga anual y entonces la gente dice, ok, pero para hacer el bono tuvo que cumplir la meta de ventas, el porcentaje de EBITDA o de utilidad, además su clima laboral estuvo bien mantenido, o sea, son elementos, no le tengo que poner un elemento muy complejo, puedo ponerle 4 o 5 ítems y ponerle de que si eso se cumple en un elemento, ojo que hay procesos subjetivos, yo podría objetivizarlo lo más posible en un rango de 1 a 10, puedo entonces decirle a la persona, si usted tiene una calificación mayor a esto, tiene un salario, salario y medio, dos salarios. Y realmente es sustantivo, porque un salario más el aguinaldo, estamos hablando de un 14avo o 15, entonces vale la pena. Con la gran ventaja de que el bono no necesariamente está sujeto al IVA, pero el bono no está sujeto a el proceso de pago de caja, ¿verdad? Entonces, es un incentivo, la gente se mueve mucho por los bonos. Bien, agradecerles como siempre, sobre todo a todo el equipo del Banco Nacional y en Auta Digital y todos ustedes en tenerme por acá. Les dejo con la evaluación del curso y dispuesto a